pasando muchas cosas internacionalmente como nacional que van de la mano con lo que ustedes viven el día a día, al igual que en el Ecuador. Yo quiero en primera instancia que un estudiante colombiano o colombiana me diga así, sencillito, si es que en Colombia tenemos causales para divorciarse, ¿sí o no? Sí, correcto, lo tenemos igual en su código. Dentro de su código civil, que no es prueba por si acaso, no, simplemente conversamos. Dentro de su código civil, díganme ustedes, ¿quiénes ya tienen la oportunidad de ejercer un poco? No van a firmar, no van a audiencias probablemente, pero ya conocen un poco el ámbito de lo que es estar en una sala de audiencias, defender un caso, etcétera. ¿Quién de ustedes ha participado en estos procesos? Incluso en simulaciones, yo creo que la mayoría. Ahora, quiero que ustedes me digan, ¿cuál es la causal de divorcio que más ocupan aquí en Colombia? ¿Cuál? No te escucho. La infidelidad, esa es la que más ocupan. Ah, correcto. Relaciones sexuales extramaritales. La pregunta clave para esa causal, ¿qué pruebas son aceptables dentro de la legislación colombiana para que el juez dé paso a eso? ¿Qué pruebas? ¿Testigos, tal vez? ¿Fotos? ¿Videos? ¿O cómo? ¿Cómo pruebo yo eso? Ahí está la lección para los profes de civil. Googleemos. ¿No? Ya, bueno, unos dirán videos, otros dirán fotos. Tal vez aquí se ha permitido, pero en el Ecuador no podemos. Yo no puedo llegar donde el juez y decirle, aquí está la foto, yo les vi saliendo del motel, porque el juez se va a reír y me va a lanzar el código en la frente, decir, vaya otra vez a estudiar, seguramente. Hoy vamos a hablar una forma muy rápida sobre las causales de divorcio en la legislación ecuatoriana. Al igual que ustedes, nosotros también nos manejamos causales de divorcio, que en poquitas palabras, porque obviamente no está todo el articulado, todo el numerado, tenemos 9, al igual que en Colombia. Unas se parecen mucho a las de Colombia y otras no mucho. Me quedaron las dudas cuando estuve revisando un poquito la legislación ecuatoriana, porque hay unos artículos o unos numerales que yo digo, wow, ¿cómo procederá eso en derecho aquí? Porque en el Ecuador lo manejamos un tantito diferente. Pero a ver, ¿a dónde voy con todo esto? Si yo les hiciera una encuesta en este momento y les preguntara en una de esas preguntitas, ¿a ustedes les gustaría que cuando yo diga, ya no quiero estar con esta persona, me molesta, ya no puedo verle, ya no hay amor, o sea, ya, me apesta la vida al lado de esta persona, simplemente quisiera acercarme donde un juez y decirle, divórcieme, ¿verdad? Probablemente el otro va a decir, no, yo no quiero, o puede que sí, porque bueno, ahí viene el divorcio por mutuo consentimiento. Pero ¿y si no? ¿Vale la pena justificar al juez un montón de cosas? Casi medio me mata, es que me obligó a actividades ilícitas, o bueno, un montón de situaciones. ¿Estará correcto que yo le diga al juez, yo ya no quiero, pero justifique? Es que no tengo pruebas, simplemente ya no quiero. ¿Creen ustedes que podamos algún momento de la vida acceder a estos digamos, entre comillas, beneficios cuando una persona ya no quiere estar casada con alguien? ¿Sería bueno o malo? Parte sí, parte no. Hay legislaciones internacionales que basta con acercarse a los tribunales y decir, señor juez, ya no quiero convivir más con mi cónyuge, quiero que me divorcie. Y el juez le dice, ok, correcto, firme aquí, firme acá y se acabó. Listo, no tengo que exponer mi vida personal a nadie para que a mí me den un divorcio. Puede que vaya cambiando poco a poco. En Latinoamérica somos un poco más reservados en el asunto, ¿verdad? Pero la idea es, tanto en Ecuador como yo pienso que los muchos países que aún manejamos la legislación con causales de divorcio, podemos seguir reformando, cambiando, arreglando a lo que va pasando actualmente en la sociedad.
Si yo en la antigüedad utilizaba una máquina de escribir, wow, ahora tengo una computadora que voy escribiendo y ya está listo todo. Porque la sociedad va evolucionando y los derechos también. Entonces, dentro de estos 9 numerales que nosotros mantenemos en la legislación ecuatoriana, hay un numeral que me van a responder mis estudiantes, que es el que más ocupamos cuando nos vamos a divorciar. ¿Cuál es? El abandono injustificado por más de 6 meses, 6 en nuestra legislación. Ustedes son, creo, 2 años, ¿cierto? 2 años. Acá son 6 meses. Ininterrumpidamente, nos dice. Y es chistoso, ¿no? Porque cuando uno está en la oficina y viene el cliente y le dice, ¿sabe qué? Me quiero divorciar. Ah, ok. ¿Y por qué motivo? Es que ya no me llevo bien. Me fui de la casa. Correcto. ¿Cuánto tiempo? La otra semana. Tiene que esperar 6 meses. Algunos dicen eso. Ya, pero 6 meses. Bueno, inventémonos en la demanda que ya han pasado 6 meses. Busquémonos testigos. La mayor parte de juicios en el Ecuador, cuando son divorcios por causales, ocupamos ese numeral. Pero hay un porqué específico. Es que se ha hecho tan complicado la parte probatoria de los demás numerales para poder decirle al señor juez, es que sí, efectivamente casi medio me mata, literal del ataúd me sacaron y no sé cómo sigo aquí, para que diga, ok, divorciémosles por tratos crueles y etcétera. Es complicado el asunto en realidad. Hay diferentes estudios que dan numeral a numeral qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo va avanzando la sociedad. Sin embargo, vamos a ver así en pastillitas cada uno de ellos. Ustedes también tenían infidelidad, nosotros tenemos el adulterio. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué será el adulterio? ¿Será sinónimo de la infidelidad? ¿Van de la mano o son 2 cosas separadas distintas? ¿Quién me dice? Por atrás. ¿No? ¿Qué es el adulterio? Si cogemos un diccionario cualquiera, el adulterio nos dice que, ¿qué es? El llegar a tener relaciones sexuales con otra persona, pero el punto clave es que podamos demostrar el coito. Cuando yo presento una demanda por adulterio, o en su caso por infidelidad, yo les preguntaba, ¿qué pruebas presento? ¿Qué hago? Si en el Ecuador yo presento un video del motel en donde se fueron los dos y que se ve que están ahí teniendo relaciones sexuales, ¿podré probar con eso al juez? No, me va a decir, eso es violación a la intimidad. Hasta puedo juzgarme penalmente por cometer semejante brutalidad, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo probar para ganar un juicio? A ver, abogados. Sí, correcto, muchas gracias. Puedo haber procreado un hijo y claro, con la prueba de ADN yo demuestro que realmente es hijo de otro. Y hay causas dentro de eso, porque obviamente si el niño nació dentro del matrimonio y que resulta el ADN que está a nombre de otra persona, pues obviamente hubo adulterio ahí y el tiempo, ¿no? Correcto. ¿Cómo hacen aquí en Colombia para demostrar que existió infidelidad? Los futuros abogados, ¿qué pruebas presentarían? ¿Testimoniales? ¿Sí sirve? ¿Sí les dan paso? Sí, perfecto. Esta causal obviamente es muy complicada para que nosotros los abogados podamos decir efectivamente hubo adulterio en este matrimonio y por lo tanto necesito que me divorcie. Una prueba perfecta es el tema de los hijos, ¿no? Cuando nacieron con una persona que no corresponde dentro del vínculo matrimonial. Está perfecto, pero aparte de eso, casi que nos cruzamos los brazos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo yo hago? Y ahí decimos, vámonos por la causal de abandono, más rápido. Pero no le abandoné, no importa, porque sale más rápido. O por mutuo, ¿no? Que también sí funciona. La siguiente causal, que me parece que ustedes también la tienen configurada de otra forma, son los tratos crueles. ¿Cuándo yo puedo configurar que existe un trato cruel? Existen muchas formas de violencia, las pocas están aquí, psicológica, física, sexual y muchas más, ¿verdad?
¿Será que yo le digo, oye, préstame $100, que para ustedes no sé cuánto, voy a inventar, no sé si lo digo bien, préstame 1,000 pesos? Dice, ¿cómo así? Yo no soy tu empleado, ¿ya qué crees? ¿Que el árbol me da plata? ¿Será ya violencia? No me ha pegado, no me ha insultado, solo me habló un poquito de grosero. ¿Será violencia? Señor juez, divórciame porque no me quiere prestar plata. ¿Cuándo configura la violencia en sí? Hemos visto por la televisión, por las redes sociales y por un montón de medios de comunicación que el cónyuge le pega, que el cónyuge le arrastra, que el cónyuge le trata mal. Pero esa clase de violencia tiene que ser específica, determinada. Y seguramente la podemos probar. ¿Cómo? Con exámenes médicos, que tal vez hubo violencia sexual, que hubo violencia física, que hubo violencia psicológica, porque como les digo, existen muchísimas clases de violencia y habrá que demostrarlo cómo, al igual que ustedes también aquí en Colombia. Hace un par de años existió es un juicio que yo no lo seguí, que con un colega me comentaba que esta chica, el cónyuge le pegaba. Y se iba a la fiscalía a levantarle el parte, pero ella decía, es que no, yo no le quiero denunciar tanto, solo que quieren constancia aquí. Bueno, simplemente la reducían en escrito y ahí se quedaba. Luego otra vez, a la siguiente semana le volvió a pegar en el ojo, tenía el ojo morado y otra vez se puso mal. Nuevamente fue donde su abogado y el abogado decía, vamos, denúnciale y todo. Y ella decía, no, es que realmente no. Y así, porque muchas mujeres se callan, obviamente, se callan la violencia que tienen dentro de su casa, no solo física, sexual, psicológica y etcétera. Entonces, resulta que cuando ella se decide a poner su demanda de divorcio, porque estaba harta de que le peguen todo el tiempo, los indicios ya habían desaparecido y había pasado muchos años de las pocas o casi nada denuncias que ella hizo y no había prueba para demostrar que ella efectivamente la habían golpeado y el juez no le dio paso al divorcio. Muchos dirán, ¿pero cómo es posible? Y claro, al leer la sentencia del juez, muy motivada, muy bien, muy argumentada, pero decía que el vínculo matrimonial no se había roto porque no había puesto tampoco textual, no culpa de ella porque nunca lo denunció, jamás, pero sí un hilo ahí que decía no procede porque simplemente no está probando que efectivamente le ha pegado durante años. Los testigos tenían miedo y tampoco le gustaba ir a declarar. Entonces fue complicadísimo el asunto. Y muchos dirán, qué injusto. Pues sí, qué injusto tener que estar al lado de alguien que a mí me agrede física, sexualmente y psicológicamente. ¿Cómo me zafo de este problema? ¿Verdad? La siguiente causal de divorcio en el Ecuador es el estado habitual de falta de armonía. ¿Tienen ustedes una causal así? ¿En Colombia? No. En el Ecuador sí, pero de igual es muy complicado probarla. Muy complicado. Hubo un caso hace años que unos cónyuges, la cónyuge presenta su demanda al juez y en el momento de la audiencia, no, la cónyuge acá, él por acá con sus abogados, le dice, oiga, ¿usted por qué se quiere divorciar? ¿No? El juez le pregunta, no, mire, sabe que llevamos muchísimos meses que no nos hablamos, no nos dirigimos la palabra, ya no nos gritamos, cada uno por su lado, dormimos separados, estamos en la misma casa, pero ya es como si mi vida por acá y la de él por allá. Ah, muy bien, le decía el juez. ¿Y a usted? Le preguntaba el cónyuge varón. Y le decía, señor juez, yo no me quiero divorciar, o sea, yo no sé qué hago aquí. Yo estoy bien con ella. Ella le acaba de decir que no peleamos, pero es que no peleamos porque cada vez que yo abro la boca me grita. Entonces, ¿qué hago? Me callo para evitar problemas. Y cada vez que necesitamos acordar alguna situación, se enoja. Entonces, ¿para qué? Yo evito, no hablo, no converso. Y como siempre está trompuda, mejor no le digo nada por si acaso me pegue. Así dijo él. Entonces el juez se reía y dice, ¿sabe qué, señora? Le concedo el divorcio. Y todos, wow, ¿por qué? Porque en efecto la falta de armonía es romper la comunicación que existe en pareja. Si el vínculo matrimonial que los une
que no basta solo con el amor, porque ustedes saben que si la gente viviera de amor, wow, o sea, fuera chévere. Pero no solo es eso, el matrimonio implica muchas otras cosas, que no solamente es el amor, ¿no es cierto? Es el dinero, es la compañía, es la comunicación. Y si esa parte fundamental del por qué los dos están juntos, que es la comunicación, se rompió, ya no hay armonía. Listo. Pero son muchísimos, me han dicho, son muy poquitos, escasos los casos que existen en la legislación ecuatoriana ingresados como solicitud de divorcio bajo esta causal, pero también es muy complicada probarla. Amenazas graves de un cónyuge contra otro cónyuge, yo creo que esa sí la tiene. Bastará con que me diga, eres una tal y cual y te voy a matar y no sé qué, y que exista, estoy en una tienda y los vecinos me escuchen, ¿eso ya será amenazas graves? ¿Cuándo es grave? ¿Cuándo es leve? Porque a veces uno en el enojo termina diciendo horrores, ¿no es cierto? Ah, sí, te vas a morir de esto, pero que a la final tal vez solo es de boca para afuera. Pero las amenazas graves de tentativas que ya va de un cónyuge hacia otro, ya implica el más allá, el que si relativamente me puede suceder algo. Es una de las causales que sí se puede probar efectivamente con testigos, pero que también es muy difícil que los jueces nos puedan dar paso. En Colombia supongo que va por ahí mismo, ¿verdad? Presentamos testigos y decimos que me ha afectado porque me amenaza todo el tiempo, que me va a matar, que me va a pegar, que les va a matar a mis familiares, etc. Eso se va rompiendo y perjudica al vínculo matrimonial también. La tentativa. ¿Existe en Colombia la tentativa? Sí, pero no como causal de divorcio, sino ya en el tema penal seguramente, que ya luego nos sacará de duda el doctor especialista en penal, ¿cierto? Entonces, en el Ecuador sí. ¿Qué nos dice sobre esta tentativa? No dices que ya me mató, casi lo hace, ¿verdad? ¿Cómo es el casi lo hace? Si ustedes ven aquí la diapositiva nos dice que sucede cuando una persona está dispuesta a cometer un delito. ¿Cómo yo sé que alguien efectivamente está dispuesto a cometer un delito? Yo creo que son muy contadas las personas que dicen, ¿sabe qué? Voy a robar la tienda de acá al lado. ¿Qué vas a hacer qué? Unos dirán es chiste, pero otros sí los hacen. Y efectivamente van y roban con cuchillo o como sea y asaltan, listo. Pero ¿ustedes creen que los ladrones andan por ahí por la calle diciendo mañana robo a las 5? O sea, no. ¿Cómo yo sé que efectivamente va a atentar contra mi vida? ¿Y cómo yo puedo probarle al juez que esta persona está atentando contra mi vida? Difícil, pero es real en el Ecuador. Y también existen contados casos para poder solicitar un divorcio, porque también pasa al ámbito penal y más bien en el ámbito penal es en donde yo puedo resultar alguna situación o puedo sacar algo. Involucrar al cónyuge o a sus hijos en actividades ilícitas. ¿Estará correcto que yo le diga, o que, y pasa, ¿no? Que enseñe a mis hijos desde chiquitos a hurtar? Moralmente sabemos que no es correcto, pero hay muchísimos hogares en el Ecuador que son extremadamente pobres y que la pobreza les hace hurtar, porque viven del día al día, porque no tienen, llevan muchos días sin comer. No es justificable, obviamente, pero esas son actividades ilícitas que obviamente me llevarán después a mí a un divorcio. La pregunta es, ¿cómo esos niños o ese cónyuge pueden demostrarle al juez que mi cónyuge me está incitando a delinquir, a vender droga, a robar, a hurtar, etcétera? ¿Cómo yo hago para eso? ¿Quién me dice? Porque esto es como que es un poco más fácil. Mis estudiantes, no estaba concentrada, me dice. O como dicen, repita la pregunta, por favor. Sí, es complicado poder también probar una causal así.
Condena ejecutoriada. ¿Quién me dice cuando una sentencia está ejecutoriada? Correcto, cuando ya no es susceptible de presentar algún recurso. Muy bien. Cuando una persona ha sido sentenciada penalmente por más de 10 años en la cárcel, no sé, asesinó a alguien y se va a la cárcel y tiene la sentencia que ya no es susceptible de presentación de algún recurso posterior, en efecto yo ahí digo, no, pues 10 años se va a la cárcel y yo qué hago aquí con los niños, mejor me divorcio, me busco a otro y ya. Por ahí va la situación, pero también son muy pocos los casos que se presentan. Muchas veces también va la parte social y de religión que dicen, no, me casé con esta persona y me quedo así forever. Y pasa también, y listo. Uno de los cónyuges ebrio, consuetudinario o toxicómano. Ahí viene la pregunta de cajón que estoy segura que todos saben. ¿Cuándo una persona se puede considerar ebrio consuetudinario? Cuando toma todos los días una copita, una cervecita, un vinito. Verán que el cardiólogo dice que tomarse una copita de vino luego del almuerzo es muy sano. ¿Ya soy toxicómana? ¿Ya soy alcohólica? ¿Cuándo? Si ustedes fueran jueces mañana y mañana les llega un caso diciéndoles que declaren a una persona como ebrio consuetudinario, ¿qué harían? Pregunto al otro compañero. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? Pruebas de sangre diarias, todos los días me saco sangre y digo que tengo alcohol en la sangre. Sí, testigos, correcto. Tal vez que ya estoy despilfarrando el dinero, que también puedo ya llegar a ser disipador. Bueno, alrededor de eso puede haber existido muchas cosas, pero no existe un artículo específico que nos digan, pasados los tantos grados de alcohol en la sangre, usted ya es un ebrio consuetudinario. Porque de vez en cuando se pegan unos traguitos y se hacen pedazos, pero al siguiente día están bien y no son ebrios consuetudinarios. ¿O cuándo? Ahí viene también la duda o la sana crítica de ustedes cuando ya sean jueces, porque muchos de aquí llegarán a hacerlo. Y cuando les toca un caso así, ahí viene la pregunta, ¿cómo van a hacer? Entonces, sí es necesario también ser más específico, pero como no existen sentencias que nos aclaren estos puntos, tal vez podamos utilizar casos análogos de disipación o de toxicómanos. Las personas declaradas como toxicómanos en sí, como que es un poquito más fácil, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces lo hemos llevado a rehabilitación, que se lo ve físicamente todo el tiempo porque se ponen flaquitos y etcétera. Bueno, como que físicamente es más fácil poder declararlos como toxicómanos. Y ese será un motivo para el que yo solicite mi divorcio. Y el más famoso, el abandono injustificado. Listo, me fui de la casa, cogí mis trapitos, me desaparezco, pero dice ininterrumpidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay remember, o sea, no hay tal. No podemos volver a vernos, tal vez. Pero y la pregunta es que, pero tengo niños, tengo que volver a la casa porque yo tengo que pasar con ellos. ¿Corté el tiempo de los 6 meses que es ininterrumpido o cómo hago para decirle al juez, mire, solamente fui y le vi a los niños, pero no quiere decir que yo he regresado con ella o con él? Entonces, ¿cómo yo puedo demostrarle al juez que efectivamente abandoné el hogar 6 meses y que no he estado con esta persona? ¿Cómo? Testigos, sí, muy válido. Porque quien quita y la otra llega y dice, pero hace 2 meses tuvimos relaciones sexuales. Demuestre. ¿Cómo demuestra? Complicado. Entonces también hay contraposiciones que luego vamos a tener que ver como abogado. Uno se queda frío cuando llega el cliente y nos pone en la mesa un montón de cosas y en la cabeza estamos, y como la canción, este sí, este no, este sí, este, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes empiecen a ejercer su profesión, cuando ya estén
atrás del escritorio escuchando a sus clientes y sus problemas matrimoniales. Yo muchas veces digo, los abogados tenemos que ser un poquito de psicólogos, ¿no es cierto? Porque tenemos que aprender a escuchar los problemas de los demás, tenemos que aprender a aconsejar. Luego tenemos que ser un poquito de arquitectos, porque hasta para construir un edificio hay que saber si es que es factible por la ley aquí o por acá o cómo. Los arquitectos también nos piden ayuda. También tenemos que ser un poquito de ¿qué más? Tal vez de ingenieros civiles o todólogos, digo yo. Porque el abogado tiene esa noble misión de conocer un poquito de todo, porque tenemos en nuestras manos la misión de poder ayudar a los demás en sus problemas. Y luego, ¿quién nos ayuda a nosotros? Muchísimas gracias por escucharme. Espero no haberme pasado de tiempo en esta tarde. Les agradezco muchísimo en nombre de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Esperamos volverles a visitar en algún otro momento y que ustedes también nos visiten a nosotros en el Ecuador.